La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Analizamos hoy las 3 primeras consecuencias económicas de esto, de la victoria de Trump en las elecciones americanas. It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Eso fue el miércoles pasado por la mañana, hace una semana que Donald Trump celebraba así su victoria en las elecciones. Our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Y desde entonces los efectos de su vuelta a la Casa Blanca ya se están notando en los mercados financieros, en todos. Lo que está ocurriendo en algunos de ellos tiene además efectos ya sobre nuestros bolsillos, porque tenemos el dólar más caro, tenemos a las criptomonedas por las nubes y tenemos a las bolsas, que ya es verdad que llevaban marcando máximos antes de Trump durante este año, pero que los han rebasado y los siguen ampliando después de conocer el resultado electoral. The markets are set to open in just a few hours after the Dow had a major surge following Trump's victory and investors... Dollar goes up 5%. A Trump victory... Vamos a ir paso a paso explicando lo que está pasando y explicando las consecuencias de lo que está pasando. Lo más llamativo es lo del Bitcoin y las criptomonedas, pero antes vamos a hablar de lo que tiene más efectos, que es la fortaleza del dólar, de la divisa estadounidense. Porque el dólar cuesta hoy poco más de €1,06. Este es su valor más bajo en comparación con el euro en todo lo que llevamos de año. Hay que recordar que hace solo una semana, justo antes de las elecciones, costaba casi 1,10. Esto supone que el dólar se ha encarecido un 3% en una semana frente al euro. Mover un 3% al valor de una moneda puede parecer poco, pero no lo es, porque la valoración de una divisa no alcanza movimientos ni oscilaciones muy grandes, pero es que no es que se esté encareciendo el dólar frente al euro. Con la llegada de Trump, la moneda estadounidense está ganando fuerza frente al resto de monedas de todo el mundo. Su cotización ha subido un 3% frente al franco suizo, otro 3% sobre el peso mexicano, un 1,5% frente al yen japonés y frente al yuan chino, y también un 1,5% frente a la libra británica. El dólar es más caro, es más fuerte, y eso tiene causas y tiene consecuencias sobre los precios que pagamos aquí desde ya. Primero, causas. ¿Por qué está subiendo el dólar? Pues tiene mucho que ver con las promesas de más aranceles y de mayor proteccionismo que ha hecho Trump. And if these companies don't make their products here, then they will pay a very stiff tariff when they send their products into the United States for the privilege of... A las compañías que no producen aquí les haremos pagar más aranceles, decía en campaña Trump. We're going to protect our companies. They're not leaving anymore. They're not leaving anymore. Y si se aplican más aranceles en Estados Unidos, se perjudica al sector exportador europeo y del resto del mundo, porque los productos europeos, mexicanos, chinos serán más caros en Estados Unidos y eso puede afectar a la actividad de las empresas de fuera y a su moneda. Esto hay que sumarle, en el caso del euro, además, un crecimiento de la economía europea muy, muy débil, que también está contribuyendo a que el dólar esté ganando fuerza. Por tanto, dólar es más caro, euro más débil, y esta explicación vale también para el resto de divisas. Eso en cuanto a las causas. En cuanto a las consecuencias, pues básicamente es bueno para quien vende en Estados Unidos a priori, es malo para quien compra productos de allí o para quien compra productos en dólares. Y entre otras cosas, lo que se paga en dólares en España es el petróleo que importamos y la mayoría de materias primas. Edu Hernández, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches. Sí, la fortaleza del dólar implica que todo lo que se fabrica en Estados Unidos o compramos en dólares nos va a salir más caro. Es decir, el petróleo o las materias primas costarán más, así que se pagará también más por la energía, aunque la suerte es que el petróleo se está abaratando, de manera que compensa esa subida del dólar. Mientras tanto, exportar nuestros productos a Estados Unidos va a ser más barato y eso debería fomentar precisamente esa actividad, la de las exportaciones, o al menos compensar en parte los aranceles que la administración Trump ha anunciado para los productos que se fabriquen fuera de Estados Unidos. Todo esto beneficiará también al sector turístico aún más, porque si los estadounidenses viajan a España, la estancia les va a salir más barata. Y eso también es bueno para las empresas españoles que tienen filiales en Estados Unidos, porque los ingresos que consigan en dólares allí,
cuando los pasen a euros serán mayores. Eso son buenas noticias para empresas como ACS, como Iberdrola, como el Santander, entre otras. Hay otra consecuencia posible de esta fortaleza del dólar que tiene que ver con los tipos de interés y, por tanto, con el coste de nuestras hipotecas y de nuestros préstamos. Porque el tipo de cambio euro-dólar puede condicionar también las anunciadas bajadas de tipos de interés. Ya decía la semana pasada el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que a medio plazo tendrán que tener en cuenta el impacto de las políticas económicas de Trump sobre el crecimiento económico y la creación de empleo a la hora de decidir sobre los tipos de interés. It's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. Es posible que la política económica del gobierno o del Congreso afecte a nuestros objetivos de inflación y máximo empleo, decía Jerome Powell, y tendremos que tenerlo en cuenta. En Europa, el Banco Central Europeo también ha reconocido históricamente que el tipo de cambio entre el euro y el dólar es algo que tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. No es un objetivo. Nosotros no tenemos ningún objetivo de tipo de cambio. No tenemos, decimos, pues tiene que estar en el 1,10 o en el 1,10 en absoluto. Pero lo vemos y bueno, lo tenemos en consideración a la hora de hacer nuestras proyecciones. Esto decía el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hace unos meses. Y es que normalmente hay que tener en cuenta que los bancos centrales suelen ir más o menos sincronizados. Cuando suben tipos, todos suben tipos, al menos los principales, y cuando bajan tipos, todos bajan tipos. Así que lo que ocurra en Estados Unidos con la moneda y la economía va a afectar también aquí. De momento lo que tenemos es un dólar más fuerte, en máximos, en un tipo de cambio con el euro de este año. Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros de ICADE. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Encantado de estar con vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el dólar se está fortaleciendo especialmente desde la victoria de Trump? Sí, en principio, una economía lo que necesita para ser fuerte es estabilidad. El 4 de noviembre, un día antes de las elecciones, y de ahí en adelante, no sabíamos lo que iba a pasar con las elecciones. Una vez ya sabemos el resultado electoral, especialmente cuando el resultado es holgado, yo uno de los miedos que tenía es que ganara Trump o ganara Kamala, pero por poquito. Eso significa más incertidumbre. La victoria de Trump ha sido clara, y eso en el corto plazo da estabilidad. En ese sentido, la respuesta inmediata que hemos visto en los mercados es cómo la economía estadounidense se fortalece por ese mensaje y el resto de las economías se distorsionan en relación con esa propia fortaleza. En el medio y en el largo plazo tendremos que ver el resultado de las políticas, pero podemos adelantar en lo poquito que hemos visto en apenas esta semana que hacemos esta noche de la victoria de Trump. Recordemos que Trump no va a gobernar hasta enero. Lo que estamos viendo es cómo Trump va a llevar unas políticas, va a cumplir en principio lo que ha dicho que iba a hacer, y lo que podemos esperar es lo que muy bien has explicado, Jordi, en la introducción. Vamos a ver un proteccionismo, vamos a ver una política exterior que probablemente cambie en relación con el conflicto de Ucrania y Oriente Medio, y veamos un dólar cómo se fortalece en el medio y en el largo plazo. Que el dólar esté fuerte, o viendo la reversa en el caso de Europa, que el euro esté más débil, ¿debe preocuparnos? ¿Nos afecta mucho a precios aquí? En Europa lo que nos tiene que preocupar es nuestra propia situación. No tenemos una situación sencilla. Alemania está mal, Francia está mal, tenemos Alemania, si no está en las recesiones porque las matemáticas no han salido, pero tiene problemas estructurales, la industria europea tiene serios problemas, y en Europa hemos perdido el tren de la competitividad y de la innovación. En ese sentido, desde Europa nos tenemos que preocupar por la propia situación de Europa. Dicho lo cual, un Trump fuerte lo que va a hacer es que los problemas estructurales que tenemos en Europa, si no los corregimos, vamos a ir de mal en peor mucho más rápido. En el sentido si hasta ahora producir y exportar nos costaba, después de la victoria de Trump con el proteccionismo nos va a costar todavía más. Dicho lo cual, para España no son tan malas noticias, porque por un lado tenemos la balanza de pagos en positivo, y todavía va a ser más positiva, y el sector servicios en España tiene una gran fuerza, representa, si sumamos turismo y el resto de componentes de servicios, más del 60% de la economía. Solo en el turismo nos llevamos un 15%, y que el dólar esté fuerte quiere decir que van a venir muchos estadounidenses a pasar sus vacaciones a España. ¿Hasta qué punto toda esta fortaleza del dólar, este tipo de cambio, puede terminar afectando de alguna manera al proceso de bajadas de tipos de los bancos centrales, o no tendría por qué influir?
sí puede influir y mucho. Al final, todas las medidas económicas que ha anunciado Trump, el proteccionismo, el establecer aranceles, son medidas cuyo impacto directo va a ser que los precios suban, que la inflación suba. Si la inflación sube, estando la Reserva Federal bajando los tipos, es un poquito como tratar de soplar y sorber al mismo tiempo. Si hay inflación, lo que habría que hacer es subir los tipos, pensando en la economía tradicional que suelo explicar. En cambio, frente a la inflación enfriamos la economía. La bajada de tipos lo que hace es calentar un poquito la economía. En este sentido, hemos visto ya 2 bajadas de tipo. Lo razonable es pensar que se van a seguir bajando, pero una política económica que provoque inflación podría efectivamente hacer que cambiara la sensibilidad de los bancos centrales en relación con las bajadas de tipos. Estamos hablando de la fortaleza del dólar, que es en realidad lo que más impacto puede tener sobre la economía de aquí, sobre nuestras empresas, nuestras exportaciones, aunque es verdad que en esta semana que ha pasado desde la victoria de Trump, lo que más ha sorprendido, lo más llamativo, es cómo se están disparando todas las criptomonedas. Bitcoin soaring well over $80,000 into the afternoon, reaching fresh all-time highs following Donald Trump's White House win. The wider crypto market also seeing outsized gains this morning. 40% since President Trump's electoral victory last week. Eso sí que es despegar y batir récord tras récord. El Bitcoin está subiendo hasta casi los $90,000 esta pasada madrugada. Y no solo el Bitcoin, son todas las criptomonedas que se están beneficiando del cambio de opinión de Trump, que hace unos años decía que no era un fan de las criptomonedas y ahora dice: My plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Dice que tiene planes para convertir a Estados Unidos en la capital mundial del Bitcoin, que va a nombrar incluso a reguladores favorables a las criptomonedas. Minted and made in the USA, it's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. Y termina diciendo algo que está ocurriendo, que es que el Bitcoin se está disparando hacia la luna, dice. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, Jordi. Hoy es cierto que parece que se ha puesto algo de freno a esa subida, pero las criptomonedas están capeando máximos históricos. La principal, lo decías, el Bitcoin llegó a superar ayer los $89,000 y es que en solo una semana su valor se ha disparado un 26%. Es una tendencia que se ha disparado estos días, pero que se prolonga en todo lo que llevamos de año, porque el Bitcoin vale hoy prácticamente el doble que el 1 de enero. Se ha revalorizado un 95% desde entonces. Otra de las principales criptomonedas, Ethereum, también está por las nubes tras la vuelta de Donald Trump. Se ha disparado un 40% desde su victoria y esta fiebre está contagiando en realidad a todo el mercado de las criptomonedas, incluso a esas que nacieron como una broma, como un meme. Dogecoin, esta criptomoneda apoyada explícitamente por Elon Musk, ha más que duplicado su precio, su valor en el mercado en la última semana. Con todo, Trump ha provocado toda una fiebre en ese mercado que, coincidiendo con esos máximos del Bitcoin, esta madrugada ha superado los $3 billones en capitalización. Es la primera vez que lo hace. Por poner en perspectiva esa cifra, el mercado del Bitcoin vale ahora el doble que el Producto Interior Bruto, que el PIB de la economía española. Hemos visto al dólar que se está fortaleciendo, hemos visto al Bitcoin y a las criptomonedas que se están disparando, y esto, en el caso de estas criptomonedas, hay que recordar que son activos de inversión, no son monedas como tal. Es un tipo de inversión mucho más desregulada, por no decir desregulada del todo en algunos países, y por tanto con mucha menos protección que el resto de inversiones, como se encarga de repetir una y otra vez desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores a un presidente, Rodrigo Buenaventura. Y es que la regulación de estas inversiones es mucho más laxa, incluso con un reglamento que está a punto de entrar en vigor y que establecerá, entre otras cosas, quién y cómo puede vender estas criptomonedas en Europa. Si realmente está decidido, yo le diría que incluso se espere al año que viene, porque el reglamento MiCA de la Unión Europea, que se ha aprobado hace un tiempo, pero que entra en vigor a partir de enero, pues va a dar cierta regulación a lo que ahora tiene cero regulación. Pero también le diría que sea consciente de que la protección que tiene como inversor en instrumentos financieros es muy superior a la que va a tener como inversor en criptoactivos, incluso después de la que la regulación incorpore. Hecho este matiz que siempre hace el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Luis Garbía, ¿estas subidas de valor del Bitcoin, de las criptomonedas, tienen base, tienen justificación?
Sí, tiene justificación, pero va mucho más allá de lo que son las elecciones del 5 de noviembre. Por un lado, hay que tener en cuenta la figura de Elon Musk. Elon Musk, el cambio de opinión, como bien comentabais, de Trump, tiene que ver con Elon Musk en gran medida. Y luego lo que tenemos que entender todos es que el precio del Bitcoin es muy sensible a esto que estamos haciendo ahora, a hablar en público de ello. Dicho lo cual, el Bitcoin, aunque la CNMV esté empezando a admitir que se puede depositar dinero en él, yo no me atrevería a calificarlo como un activo de inversión porque no da rentabilidad como pueden ser las acciones. Tú compras Bitcoin, especulas con él y esperas que el precio suba. Ahora mismo estamos en un momento en el cual estamos viendo un boom que se repite de forma cíclica. Yo jamás me atrevería a coger cuchillos cuando están volando por el aire. Hay que esperar a que toquen el suelo, a que se estabilicen y entonces podemos cogerlo en el caso de que alguien quiera invertir. Ahora no es el momento, dicho lo cual, yo no esperaba justo con la elección de Trump que fuera a subir tanto. Una vez empieza a subir, es más previsible que siga subiendo. En el corto plazo veremos cómo sigue subiendo hasta que corrija. Y tendrá necesariamente que converger el mundo de las criptomonedas con el dinero de los bancos centrales. No queda más remedio que los bancos centrales se adapten a este nuevo entorno digital. Pues Luis Garbia, director del Máster en Gestión de Riesgos Financieros en ICADE. Gracias como siempre por atendernos. Buenas noches. Gracias a vosotros, un placer. Hay un tercer sector que se está beneficiando de la victoria de Trump, que son las bolsas, las americanas especialmente. El S&P 500, el índice que agrupa la mayoría de sus valores, ha rebasado los 6.000 puntos por primera vez en su historia. También el Dow Jones ha rebasado los 44.000 puntos por primera vez. Y si miramos el acumulado desde la victoria de Trump, todos ellos han subido alrededor de un 5%. Y eso que hoy se están dando una pausa y están en ligeros números rojos, como también las bolsas europeas, Pablo, que han vuelto a cerrar a la baja. Sí, aquí ha sido la fuerte caída del sector inmobiliario la que ha llevado al IBEX 35 a ser uno de los más castigados en la sesión de hoy. Un 1,8% ha terminado cayendo la bolsa española, con Merlin Properties cayendo con mucha fuerza, casi un 7,5%, y Colonial perdiendo más de un 5% en la sesión. El IBEX ha cerrado hoy por debajo de los 11.400 puntos básicos y tanto la española como el resto de bolsas europeas siguen a la baja tras la victoria de Trump. La noticia en los mercados de esta tarde es la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha acordado dilatar el proceso de estudio de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Lo pasa a lo que se conoce técnicamente como fase 2. Eso lo que hace es dilatar el proceso unos meses más, pese a que desde el BBVA no veían motivos para ello. Su consejero delegado, Onur Genç, decía hace unas semanas que la operación no suponía ningún riesgo sobre la competencia y, en todo caso, insiste en que debería aprobarse sin condiciones que hagan la operación inviable. If it goes to phase 2, we wouldn't agree with it. It doesn't justify, but we will continue to work with them, and in any case, phase 1 or phase 2, this should be a transaction. That should be approved. Dice Onur Genç que esta operación, sea en fase 1 o fase 2, tiene que ser aprobada sin demasiadas condiciones, que no estarían de acuerdo con esta decisión que ha tomado esta tarde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pero insisten hoy mismo desde BBVA que continuarán colaborando estrechamente con Competencia para que el proceso de análisis de la operación culmine cuanto antes. Lo ocurrido hoy no es lo que quería BBVA, es lo que Sabadell pedía y decía que iba a ocurrir. Creemos que, que sinceramente, que lo lógico es que acabe pasando a fase 2, lo hemos dicho siempre, y que eso sea lo que ocurra, ¿no? Esto decía su consejero delegado, César González Bueno, hace tan solo una semana. Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Le pregunto primero por esto que hemos conocido esta tarde, esta decisión de Competencia. ¿Cambia algo que pase a fase 2? ¿Puede descarrilar, como dicen desde Sabadell, la operación con esta dilatación de los plazos? No, ya se rumoreaba la semana pasada que probablemente esta sería la decisión de la Comisión, el estudiarlo más en profundidad y por tanto se dilata el proceso. A partir de ahí, pues vamos a ver si efectivamente
bueno, que puede restringir algo la competencia, aunque BBV insista en que no, en un mercado ya muy concentrado y sobre todo pues en el sector de la banca de empresas, etcétera, donde Sabadell tiene una presencia incluso por encima de su cuota. Pues bueno, es discutible como siempre cuánto es restrictivo de la competencia y cuánto no, pero bueno, ese segmento desde luego está bastante focalizado entre las dos entidades y más en algunos territorios como Cataluña. Como sabemos además cómo está el tema político, pues puede haber, y la CNMC al final es un instituto en teoría, un organismo independiente, pero más o menos controlado, pues veremos si luego pasa o no. Yo creo que seguramente es verdad que pasará la fase con algunas condiciones que es posible que el gobierno luego todavía endurezca más. Esta operación se anunció en el mes de mayo. Estamos ahora en noviembre con la decisión de hoy. Nos iremos probablemente a los primeros meses del año que viene, sino a primavera, que se dilaten tanto los plazos de una operación corporativa. ¿Perjudica al oferente? Bueno, desde luego no refuerza su imagen, tampoco beneficia al Banco Sabadell, ¿no?, que está presentando muy buenos resultados y que al estar parcialmente ligado a los precios de la oferta, pues no se mueven libremente sus acciones y no aprovechan ese buen momento de resultados. O sea, yo creo que perjudica a ambas entidades, a una más en imagen y en otra más en cotización. Estábamos hablando hoy de los vencedores tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de la semana pasada. Hemos hablado de cómo se está fortaleciendo el dólar, del Bitcoin. Hablábamos también de las bolsas. Los índices americanos han marcado esta pasada madrugada máximos por encima de los 6.000 puntos del S&P 500. Hoy es verdad que se lo están tomando con algo más de calma, pero tampoco se alejan mucho de estos valores. ¿Sigue habiendo gasolina para que los índices en Estados Unidos suban más? Bueno, yo creo que se ha iniciado un cierto movimiento de salida un poco de Europa y acercarse un poco hacia Estados Unidos. Lo estamos viendo. Estábamos diciendo que las bolsas han ido muy bien en Estados Unidos. En Europa llevan una caída, añadido el 2% de hoy, una caída relativamente fuerte por el miedo a la guerra comercial y a las medidas que pueda tomar Trump, ¿no? Entonces, bolsa local americana bastante beneficiada, valores pequeños, si decimos que el 4 o 5% han subido las bolsas, la parte de las pequeñas empresas incluso ha subido más, ¿no? El Russell 2000 y otros índices de esta índole, ¿no? Con lo cual, ¿puede subir más? Pues hombre, seguro que en algún momento veremos una corrección. Las valoraciones son altas en las grandes empresas, pero no tanto en las pequeñas, y bueno, podemos ver un trasvase. También Trump promete, digamos, fortalecer la parte local, la parte americana, donde están más presentes estas pequeñas empresas. Entonces podríamos ver que se reparta un poco más la inversión, a lo mejor un SP o un Nasdaq algo más tranquilo y unas pequeñas compañías haciéndolo mejor, ¿no? Pues Ignacio Cantos, ATL Capital, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a vosotros y un saludo. Bolsas, Bitcoin, dólar, los tres primeros grandes beneficiados en lo económico de la victoria de Trump. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.